Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas, mirando a esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela, pendientes también de la situación de tensión en Oriente Medio y de la votación que va a tener lugar en los próximos minutos en la Cámara de Representantes para saber si se activan o no, si se publican o no los archivos Epstein. Vamos a consultar estas cuestiones con Rafael Grasa, profesor politólogo, profesor emérito de Relaciones Internacionales de la UAP, investigador senior asociado del CIDOB. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Encantados de tenerle por aquí en un día de nuevo, bueno, pues con muchos frentes abiertos y con el foco puesto sobre todo en Venezuela. Ayer Donald Trump no descartaba poner botas sobre el terreno y hemos visto la respuesta de Maduro, otra vez diciendo, bueno, pues que no quiere guerra, que quiere la paz. ¿Qué te parece? ¿Cómo está la situación entre Estados Unidos y Venezuela? A ver, la situación es una situación que no ha cambiado exageradamente desde hace 2 semanas. Es una situación de tensión, de juego retórico, de guerra de palabras entre unos y otros, aunque Estados Unidos efectivamente ha desplegado en la zona el mayor contingente aeronaval desde los años 90 en una situación incluyendo el mayor portaaviones del mundo. Eso está ahí, es un elemento de tensión. Se suponía que era básicamente para forzar un diálogo. Maduro ha dicho que el diálogo sí, pero cara a cara, no con segundas personas. Ahí estamos. Yo creo que estamos sobre todo en un momento todavía de presión. Continúan los ataques contra las supuestas narcolanchas, justamente ha habido uno recientemente hace pocas horas, y sobre todo lo que va a haber es la posibilidad de nuevo de una acción encubierta. Directamente lo del envío de tropas en directo en este momento a Venezuela lo veo poco factible, entre otras cosas porque recordemos que más allá de la votación sobre el caso Epstein que comentabas que tiene que producirse en este momento en el legislativo estadounidense, Trump tiene un frente abierto muy importante con su grupo de apoyo, con el MAGA, con Hagamos América Grande otra vez, que justamente le está recriminando que se dedica demasiado a temas internacionales y no al frente interno. Y ese frente interno tiene que ver con cosas como la de Epstein. Ahí ha habido un cambio, como sabéis. Trump hasta ahora había dicho que no debían publicarse esos archivos. Ahora ha dicho 2 cosas. Por un lado, ha ordenado que se investiguen posibles vinculaciones en el caso Epstein con personas del mundo demócrata y del mundo liberal estadounidense, y al mismo tiempo ha dicho a los republicanos que autoricen su publicación. Veremos en qué queda todo eso, pero insisto, el caso de Venezuela va a seguir ahí presente, pero es más que nada un pulso entre ambos para intentar ver si hay negociaciones para un sistema de cambio pactado. De alguna manera lo que habíamos visto en situaciones previas en otros países de Oriente Medio, en algunos países también del cono suramericano o de Centroamérica. Es decir, un tipo de pacto donde algunos sectores del régimen, incluyendo parte del sector militar, apoyarían una salida más o menos indemne de Maduro o impune para que haya un proceso de transición en 2 fases. Pero insisto, todavía eso está abierto y lo que creo que no vamos a ver en las próximas horas es una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela. Pues precisamente, Rafael, me gustaría preguntarle por eso, por las opciones que tiene Maduro encima de la mesa. Decía que estaba abierto al diálogo. También Donald Trump abría esta posibilidad durante este fin de semana. Se habla mucho de un posible exilio en algunos lugares como Cuba, como Turquía, como Rusia. El exilio puede ser una opción y luego cómo podría tener lugar una transición en Venezuela, porque ambas cuestiones parecen muy complicadas. Esas cosas se han planteado ya desde hace años. De hecho, recordaremos que el nombramiento de un presidente dentro del país, digamos, puesto por la oposición, ya duró años y no funcionó. Es decir, la transición pactada es probablemente la única salida factible
a corto plazo, evidentemente con algún tipo de convocatoria de elecciones que hiciera que esa transición con un títere o con algún gobierno fantasma permitiera luego el camino y el cambio electoral. Ahí lo que no tenemos es información directa sobre qué puede estar pactando Corina Machado, como después reforzada con su Premio Nobel de la Paz, con sectores de Estados Unidos o con sectores del régimen, pero que hay sectores del régimen chavista que están dispuestos a pactar es antiguo, y eso también tiene que ver con qué se permite hacer al cártel de los soles, a las intrincadas relaciones entre mafias que se aprovechan del contrabando y de otro tipo de cuestiones, incluyendo de narcotráfico, en la enorme frontera porosa que hay entre Venezuela y Colombia, de más de 2.100 kilómetros de longitud. Por tanto, ese es el camino, pero yo creo que sobre todo lo que está viendo es un intento de presión a Maduro, decir: vete por las buenas, si no va a ser por las malas. Pero insisto, con Trump casi nada es previsible. Recordemos cómo engañó en el caso del ataque contra Irán, digamos, contra las instalaciones de refinado de uranio iraníes, diciendo que no iba a serlo, que de momento no estaba y que iba a tardar 48 horas en decidir, y luego prácticamente en pocas horas decidió. Eso es posible, pero yo sigo pensando que poco probable, porque pese a todo, pese a cierto Bueno, pues un momento de máxima tensión para Venezuela. Estaban planteando los escenarios que nos estaba comentando el propio Rafael Grasa en un momento de mucha tensión en Venezuela. Rafael, creo que ya tenemos la conexión. Nos estaba planteando un poco los escenarios, ¿no? Las salidas que tiene encima de la mesa el presidente venezolano. Sí, creo que, no sé si es que ha habido una interrupción de la conexión, tal vez. Que yo no. Efectivamente, esos escenarios están ahí, y probablemente el que tiene más verosimilitud de este momento es algún tipo de transición pactada, que significa un pacto en dos fases, como se ha hecho entre... Bueno, pues están viendo los problemas que les comentábamos al inicio de este informativo, estas caídas de Cloudflare, también de X, que bueno, están poniendo en jaque a todo Internet. Empezábamos el informativo contándoles estas caídas masivas en muchos programas. Por ejemplo, se habla de Spotify, se habla de bueno, otros programas, como otras aplicaciones como X, sobre todo en aplicaciones móvil, y en la versión web se habla de fallos generalizados que, como ven, también están afectando a nuestra emisión. Se dice que Cloudflare está brindando seguridad, protegiendo sitios web de actividades maliciosas como ataques de bots maliciosos y otras intrusiones no deseadas. Los problemas están afectando a millones de clientes en todo el mundo, y como ven, bueno, pues también está afectando en el día de hoy a nuestros invitados. Precisamente hay informaciones por parte de Cloudflare que dice que ya ha identificado la causa de estos problemas de red globales. Estaban afectando a Telegram, a X, también parece que están afectando en el día de hoy a los programas con los que hacemos nuestra emisión. Rafael, me parece que ya hemos recuperado la conexión, ya la tenemos por aquí. Sí, me parece, Rafael, que ya hemos recuperado la conexión con usted. Ahora la escuchamos. Listo. Entonces, decía que lo más probable es una transición pactada en este momento, aunque tiene enormes dificultades, en dos fases, con salida inicialmente con cierta impunidad de Maduro y de su grupo más selecto, probablemente de Diosdado Cabello y de algunos militares. Pero eso está por ver. En mi opinión, eso es lo más probable, si es que hay pacto. De momento no creo que sea probable una intervención inmediata de Estados Unidos, y si no, seguirá esta guerra de retórica verbal y esta presión fuerte con el despliegue aeronaval más importante de Estados Unidos desde los años 90 fuera de sus aguas territoriales.
Bueno, pues Estados Unidos, que más allá de Venezuela tiene el foco en una votación clave, les decíamos eso de las 4 de la tarde, se espera esta votación en la Cámara de Representantes. Vamos a escuchar bueno, pues a algunos republicanos que se han revuelto contra Trump, como por ejemplo Marjorie Taylor Greene, que va a hablar en los próximos minutos. Rafael, me gustaría preguntarle por esto, por este caso Epstein, que apunta directamente, salpica directamente a Donald Trump y que hoy va a ser uno de los temas a debatir. Sí, yo creo que ese es un tema importante que ha fracturado el movimiento MAGA en Estados Unidos junto con la enorme dedicación, al menos desde los medios de comunicación, de Trump a la política internacional frente a la petición de los grupos de apoyo que se dedicara sobre todo a la política interna. El caso Epstein puede salpicar a Trump. Cuesta entender de momento ese cambio de postura tan rápido de decir sí, publíquenlos. Tal vez es porque tiene información de que puede haber otras personas. Recordemos que desgraciadamente en el mundo de los varones y del patriarcado el sexo es el punto, el eslabón débil de la mayor parte de los varones que se dedican a la política en un lugar y en otro, y más en un país tan puritano y conservador como Estados Unidos en esos temas, muy diferente al de Francia o al de España. Recordemos que en Francia todo el mundo sabía que Mitterrand tenía una hija ilegítima y nadie se le ocurrió decir nada sobre eso, digamos, porque se entendía que eso tenía que ver con su elemento privado. Veremos qué sucede. Es probable que si todo el caso Epstein y todo lo que hay sale a la luz, haya más personas implicadas. Pero eso sería bueno, pero insisto, vamos a ver qué es lo que sucede en la votación, porque en este momento Trump tiene problemas internos serios sobre ese tipo de cuestiones y yo creo que habrá que ver si realmente con una mano está diciendo voten, que sean libres y que se conozcan, y con otra está diciendo algunos de los republicanos no lo hagan. Como decís vosotros, wait and see, esperemos a las 4 de la tarde y a ver qué sucede desde esa perspectiva. En cualquier caso, lo que se ha ido filtrando no es beneficioso para Trump y podría haber posibles implicaciones en algún caso de alguna menor. Eso es lo que sabemos desde hace meses por lo que se ha ido filtrando, en particular filtraciones desde las filas demócratas. Los pendientes de los demócratas están viendo la señal que nos está llegando en estos momentos desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde en los próximos minutos tanto Marjorie Taylor Greene como otros miembros del Congreso van a ofrecer una conferencia de prensa sobre la ley de transparencia de los archivos de Epstein. Hay grietas en el movimiento MAGA, hay bueno también aprovechamiento, ¿no?, en este caso por parte de los demócratas. Me gustaría preguntarle por esto, Rafael, ¿cómo puede afectar este caso Epstein a las elecciones de medio término? Hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, la victoria demócrata en Nueva York y ahora, bueno, pues este caso Epstein tiene pinta de que va a ser fundamental, ¿no?, de cara a la campaña electoral, sobre todo de cara a estas elecciones de medio término, que queda muy poquito, queda poco más de un año ya. Exactamente, pero un año en la política estadounidense y más con la aceleración que ha dado a la política Trump, que por su propio ego y por su manera de entender la actuación política y su papel en las redes sociales, da 3 titulares o 4 diarios o a veces cada hora, digamos, desde esa perspectiva, un año es una eternidad. Pero efectivamente el caso Epstein puede tener, esa es una de las posibles opciones racionales que algunos analistas, cuando leía la prensa estadounidense hoy en la mañana o en la madrugada, estaban barajando la posibilidad de que Trump haya querido decir, bueno, pues que salga lo que haya que salir y tengamos unos meses de tranquilidad, que hayan otros temas, etcétera, y en noviembre del 2026 tengamos una situación más tranquila. Recordemos de todas maneras que las tendencias, que nunca son deterministas, son claves, y en general en la política estadounidense al partido que gobierna en las elecciones
de medio plazo, que se producen a los 2 años de la asunción de la presidencia, les suele ir mal, es decir, pierden. Y lo que está esperando el Partido Demócrata es poder recuperar una eventual mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja. Eso le iría muy bien para bloquear algunas posturas y tendencias, pero no olvidemos que todo eso está sujeto a muchos comentarios, a muchas bromas, incluso a cuestiones. Os comentaré una para aquellos que nos escuchen, que ha estado muy presente en la prensa estadounidense y que no se sabía si era una fake news o una broma. Yo creo que era una broma, porque no se puede ser tan inculto, donde se decía: ven cómo Mamdani ya está empezando a hacer cosas como islámico, acaba de hacer que en las escuelas de Nueva York, cuando asuma, se vaya a cambiar las matemáticas y se vaya a enseñar con números árabes. Recordemos que la numeración árabe, digamos, está introducida en la matemática desde hace siglos, de la misma manera que debemos el 0 a la cultura india. Es decir, que eso es bromas que hay desde ese estilo, pero claro, Mamdani es una cosa, Nueva York, y la votación mayoritaria de 1 millón y pico de personas sobre los 2 millones de votantes en Nueva York es una cosa, la victoria de personas más de centro izquierda en los 2 estados que ganaron los demócratas es otra. Por tanto, aún falta mucho tiempo para las elecciones a medio plazo, y lo importante es si eso va a servir para que el Partido Demócrata se anime a hacer oposición. Recordemos que hasta ahora ha estado bastante calladito, digamos, y que la victoria de Mamdani está vinculada básicamente, aparte del propio Partido Socialista Democrático, que se fundó en los años 80 en Estados Unidos y que no es en absoluto de extrema izquierda, aunque tiene una connotación, digamos, laborista, digamos, de trabajadores, está sobre todo vinculada a el sector más radical del Partido Demócrata, el que puede representar Alejandra Ocasio o otras personas desde esa perspectiva, pero que no es en absoluto el mayoritario. El Partido Demócrata difícilmente, globalmente, lo podríamos considerar, en lógica de la política europea, algo más allá de un moderado centro-centro o centro-izquierda. Bueno, pues con el foco en Estados Unidos, me gustaría preguntarle también por la situación en Ucrania con Zelensky, que, como venimos contando a nuestros espectadores, hoy está de visita en Madrid y con la mirada puesta en el frente, sobre todo Pokrovsk y Kupiansk, en un momento muy complicado para Ucrania. Me gustaría preguntarle por esto, por esta gira de Zelensky por Europa y por cómo está la situación en el frente. Zelensky está en una situación complicada. Por un lado, si no se mueve, como vas en bicicleta, puede caerse, tiene oposición interna, vuelve a tener un serio problema de corrupción que ha afectado a gran parte de su gobierno en este momento. Ucrania ha sido siempre, ya antes de la invasión y de la agresión rusa, un lugar con una tremenda corrupción, uno de los países más corruptos del mundo, según los índices de Transparencia Internacional, y al mismo tiempo tiene problemas serios en el frente. En el frente, cualquiera que analiza objetivamente sabe que no es probable, no es posible ni siquiera la victoria de ninguna de las dos partes en el campo de batalla, y que la estabilización creciente en el campo de batalla en los últimos meses ha favorecido más a Rusia que Ucrania, y que Ucrania puede resistir, tiene problemas también y cada vez más desertores y más problemas para tener gente en el frente. Recordemos que la conscripción es obligatoria y que sigue la prohibición de que las personas que pueden ser llamadas a filas salgan de sus territorios, del territorio ucraniano, y por tanto lo que está buscando es financiación para armas. Recordemos que Trump, pese a que ha sido más duro con Putin en las últimas semanas, sigue sin darle los misiles que quiere a Zelensky, los misiles que le permitirían sí tener una situación diferente en el frente de batalla, y todo hace prever que antes de que llegue el general invierno,
que está cerca en esa zona, con problemas de suministro de energía y con ataques de drones por los dos lados, lo que se trata es de buscar de nuevo una posición negociadora por ambas partes, pero insisto, objetivamente, Ucrania podía haber conseguido más cosas en la mesa de negociaciones hace 2 años que hoy. Por tanto, lo que viene a hacer a España, lo que viene a otros lugares, uno es a decir, aquí estoy, no me abandonéis, es importante. 2, darme algún tipo de más de material de defensa que yo pueda utilizar. Pero eso con dificultades importantes, incluso en el frente interno. Recordemos que la corrupción sigue siendo endémica, que ha tenido problemas constantemente con su gobierno y también incluso con el frente militar, donde ha tenido que ir cambiando personas, y de hecho uno de los elementos que puede ser de oposición a Zelensky, y obviamente no prorruso, es alguno de sus máximos responsables militares, al que hizo abandonar su cargo hace algo más de 1 año y que está liderando algún proceso de oposición, aunque, de acuerdo con la Constitución de Ucrania en vigor en este momento, no pueden convocarse elecciones, pese a que el mandato de Zelensky esté agotado desde hace muchos meses, en una situación de conflicto armado abierto, de guerra como tiene ahora con Rusia. Por tanto, es más esa sensación de que debe moverse, debe hacer cosas, debe conseguir de nuevo apoyo de la Unión Europea y en este caso de Pedro Sánchez, con el que está a punto de verse en este momento para conseguir eso. Pero insisto, eso no tiene mucho que ver con lo que sucede en el campo de batalla y tampoco parece que Trump esté presionando como dijo que iba a presionar con nuevas medidas de embargo comercial o de sanciones comerciales a Putin. Hay una cierta situación de stand-by. Lo mismo que estamos viendo en el caso de Oriente Medio. Recordemos que esta madrugada se ha aprobado la resolución 2803 que le da un cierto apoyo legal al plan de paz de los 20 o 21 puntos que presentó que presentó Trump en septiembre del 2024 para Gaza, pero que también ahí esos 20.000 hasta 20.000 soldados de la Fuerza de Estabilización que el Consejo de Seguridad ha aceptado que funcionen y que no serán cascos de azules de Naciones Unidas ni estarán sujetos al capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas y que tienen que salir de países árabes e islámicos, el propio Trump ha dicho que no va a haber soldados estadounidenses ahí y que a lo sumo habrá algunos técnicos para la función que también tendrá esa fuerza de estabilización cuando se cree y que tendría mandato hasta diciembre de 2027, según la resolución aprobada esta madrugada, tendría que formar a la futura policía palestina en Gaza. Bueno, pues pendientes de la situación en Ucrania, mirando también a esta tensión en Venezuela. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer contar con usted por aquí. Muchas gracias. Hasta luego, que vaya bien, feliz tarde.